Bienvenidos estudiantes a un nuevo estudio de Torá. Esta semana vamos a estudiar la Parashá Jareimot, que comprende los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Baikra, el libro de Levítico. El tema que abordaremos es la ceremonia de Yom Kippur, día de la expiación o día del perdón, y el estudio será complementado con diferentes fuentes rabínicas que en su momento iremos mencionando. Empecemos con un poquito de humor. Esta es una escena que podríamos ser la Sarit y yo. Menos mal que la paciencia de Dios es grande, lento para la ira, dice su palabra. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Ponemos un límite a la obediencia de Dios? Este es el texto que vamos a analizar. Se encuentra en Levítico 16, versículo 29 y 30. Y vamos a leerlo primeramente. Dice así: será para ustedes un decreto eterno. El mes séptimo, en el día 10º del mes, afligirán sus almas. Ninguna labor realizarán, ni el nativo ni el prosélito que reside entre ustedes. Porque este día sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes queden puros. De todos sus pecados delante de Hashem serán puros. Las preguntas que vamos a hacernos del texto y que intentaremos responder son las siguientes. ¿Qué significa afligir el alma y no hacer labor? Fíjense en que el texto dice: afligirán sus almas, ninguna labor realizarán. ¿Y por qué estos preceptos son propios de Yom Kippur? ¿Qué tienen que ver estos dos conceptos, afligir el alma y no hacer labor, con Yom Kippur? Segunda pregunta que vamos a hacernos es: ¿qué significa capará y tahará? El texto dice: porque este día sus transgresiones serán expiadas, capará, de modo que ustedes queden puros, tahará. ¿Qué significa? ¿Son sinónimos? ¿Son dos cosas distintas a expiar que purificar? Bueno, eso vamos a estar viendo. Y la tercera pregunta es: ¿por qué el texto termina omitiendo la palabra capará? El texto dice así: de todos sus pecados delante de Hashem serán puros. Taharán dice puros y no expiados. ¿Por qué se omite? Bien, para empezar vamos a hacer un repaso de lo que es Yom Kippur. En español lo conocemos como Día de la Expiación o Día del Perdón. Y como acabamos de leer, cae un día particular en el año, que es el día 10 del séptimo mes, es decir, el 10 de Tishri. Generalmente cae a mediados de septiembre e inicio de octubre. No vamos a entrar en detalles de las ofrendas que se realizaban en el templo. Lo que queremos estudiar en este momento es sobre lo que nos toca a nosotros. ¿Cuál era la participación del pueblo? ¿Qué debemos hacer ese día? Nosotros, el pueblo común, no los sacerdotes, no es en el templo. La Torá enseña: afligirán el alma y no harán labor. ¿Qué es afligir el alma? Los rabinos nos enseñaron que se considera afligir el alma a abstenerse de los placeres físicos, y los enumeraron 5 prohibiciones. Es decir, en el día de Yom Kippur tenemos 5 prohibiciones. No comemos, no bebemos, no vestimos cuero o calzado de cuero o cualquier cosa que tenga cuero, es decir, que sería como vestir a estilo luto. No tenemos relaciones maritales y no nos bañamos ni usamos perfumes o cosméticos, cosas que nos embellezcan. Cuando el texto habla de no hacer labor, se refiere a los 34 trabajos prohibidos en Shabbat. Esto se puede estudiar en detalle en la Parashá Vayekel, pero como una super síntesis diremos que los rabinos enumeraron 39 acciones que tenemos prohibidos realizar en el día de descanso.
Por ejemplo, encender fuego, y de eso deriva no cocinar y tantas otras. Es decir, que las mismas prohibiciones de Shabbat se aplican para Yom Kippur. Más adelante veremos por qué esta aflicción y este descanso tiene un sentido en Yom Kippur. Quiero compartirles algunos comentarios que los sabios dijeron sobre el texto que acabamos de leer y que nos ayudará a acercarnos al sentido. El primer comentario se encuentra en la Mishnah y dice así: ¿qué significa delante de Hashem serán puros? De las transgresiones del hombre a Dios, Yom Kippur perdona. Pero de las transgresiones del hombre al hombre, Yom Kippur no perdona hasta que vaya a disculparse con la persona. Para la Mishnah, delante de Hashem significa que si no reconocemos el daño que hemos hecho al prójimo e intentamos disculparnos y reparar el mal que le hemos hecho, Yom Kippur no perdona completamente. En Yom Kippur no solo debemos ir delante de Hashem a pedir perdón, sino también delante del prójimo a pedir disculpas. Segundo comentario, se encuentra en el Midrash Agadol. Dice así: ¿puede ser que un hombre que no hace nada sea expiado en Yom Kippur? Todo el que piensa purificarse, se purifica. Y todo el que no piensa purificarse, no se purifica. Puede pasar que una persona diga que otros piden perdón por mí. Pasa eso, lo hemos visto, es decir, llega Yom Kippur y todos estamos en el templo, pero siempre hay uno que dice, yo no voy, total, el pueblo pide perdón por mí, o mi padre va y pide perdón por mí. Pero el Midrash Agadol dice que la persona que piensa así, que piensa que otro puede pedir perdón por él, no es perdonado. Cada persona debe trabajar en su corazón para purificarse. Por eso dice, delante de Hashem serán puros. Si uno no está delante de Hashem para pedir perdón por su propio pecado, entonces no es perdonado. Solo el que está delante de Hashem es perdonado. El que no se encuentra delante de él no es perdonado. Y el tercer comentario es de Obadía ben Jacob Seformo y dice así: cuando el Cohen servía en Yom Kippur, lo que hacía era empequeñecer el pecado para que Dios perdonara. Básicamente lo que hacía es aplacar la ira de Dios por medio de las ofrendas. Pero para conseguir la purificación completa, debe hacer teshuvá, es decir, un completo arrepentimiento, y vidyu, una confesión de pecado. Es decir, el Cohen hace una parte, aplaca la ira de Dios, pero al pueblo le toca el arrepentirse y confesarse delante de Hashem. Aquí Seformo parece hacer una pequeña diferencia entre capará y tahara. Capará sería empequeñecer el pecado y tahara sería la purificación que se logra por medio del arrepentimiento y la confesión. Para profundizar sobre el texto, debemos conocer qué pecados se perdonan en Yom Kippur. Uno podría decir, se perdonan todos los pecados, y esa respuesta es correcta. Dios perdona todos los pecados. ¿Pero son iguales todos los pecados? ¿Qué hace Dios con cada uno de ellos? Y lo más importante, ¿cómo reparamos o trabajamos nuestra alma en relación a cada pecado? La Torá clasifica a los pecados en tres, que tienen que ver básicamente con su origen, y a estos los llama Abón, Peshat y Hatat. Y ahora vamos a ver los textos donde se mencionan para justificar lo que estoy diciendo. Vamos a Levítico 16, 21. Dice así: apoyará Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío
y confesará sobre él todas las iniquidades, Abón, de los hijos de Israel, y todas las transgresiones intencionales, Peshat, entre el resto de sus pecados, Hatat. Ahí vemos en este texto que se encuentra una clasificación, una diferenciación de 3 tipos de pecados. Vamos a Éxodo 34:7 y encontramos nuevamente la misma clasificación. Hablando de Dios, dice que perdona la iniquidad, Abón, el pecado voluntario, Peshat, y el yerro. Y ahí la palabra es Het, que es lo mismo que Hatat, es el singular de Hatat. Entonces encontramos Abón, que es traducido en español iniquidad, el Peshat, que se traduce como pecado voluntario, y el Hatat, que se traduce como yerro. Los pecados Abón son aquellas transgresiones que cometemos por no dominar nuestros instintos. Puede que hayamos tenido hambre, por ejemplo, y hemos transgredido el kashrut, es decir, la dieta bíblica. O no pudimos dominar nuestros ojos y accedimos a mirar fuera de nuestro matrimonio. Y así con muchos pecados. Son aquellos errores que cuando los cometemos, generalmente uno dice, fui débil. Los pecados Peshat son aquellos que se cometen con el pensamiento y finalmente se vuelven al mundo de la acción. Por ejemplo, nos parece que el Shabbat es una superstición o despreciamos a una persona en el corazón o tengo odio gratuito, ese tipo de pecado. Y finalmente los pecados Hatat, que traducimos como yerro, son aquellos que hemos cometido sin querer, ya sea que nos dimos cuenta después de haberlos cometido, es decir, no sabíamos que estaba mal, luego aprendí que estaba mal y me di cuenta que había cometido un error, o puede ser también que haya transgredido sin darme cuenta y nunca me enteré que hice algo que ofendió a Dios. Bueno, en Yom Kippur se perdona la iniquidad, el pecado voluntario, pero también esos pecados que cometimos en nuestra inconsciencia. Bien, ahora sí podemos comprender por qué afligimos el alma y no hacemos labores en Yom Kippur. Las abstinencias que afligen el alma, no comer, no beber, no bañarse, no tener relaciones maritales y no vestir cuero, tienen una relación con los pecados Abón, con aquellos errores cometidos por no dominar los instintos. En Yom Kippur anulamos nuestros instintos como un mensaje y compromiso a Dios, que si hoy pude, mañana también podré. Es una forma práctica de comprometerme a renunciar a mis deseos para rendirme a la voluntad divina. La prohibición de realización de tareas, es decir, el hecho de que no realicemos ninguna labor, es para que podamos estar concentrados 100% en Dios. Es decir, dirigir el pensamiento hacia lo eterno, corregir a aquellos que nos llevó a los pecados Peshat, los pecados del pensamiento. Y esto mismo aplica para entender la diferencia entre capará y tará, expiación y purificación. La expiación se refiere a los pecados Abón y la purificación se refiere a los pecados Peshat. El texto dice, delante de Hashem serán puros, refiriéndose a tará y no a capará. Porque de los pecados Abón, todos saben, pero de los pecados que tienen su origen en el pensamiento, solo delante de Hashem se encuentra. Esta semana en la que estudiamos sobre el perdón, es propicio analizarse, confesarse, pedir disculpa al prójimo, pedir perdón a Dios,
reparar el daño. También es propicio perdonar si hemos sido perjudicados como una forma de emular a Dios. Si Dios me perdona, yo también perdono. Y ante todo es una porción que nos enfoca a una obediencia sin límites. Hasta aquí llega la clase de hoy. Sé que fui muy rápido. Si no logré explicarme, pueden como siempre encontrarme en el Classroom y nos vemos muy pronto.